Una querella por lesiones fue presentada este jueves ante el Juzgado de Garantía de Temuco, luego del violento procedimiento municipal ocurrido el martes 11 de agosto en el centro de la ciudad. La acción judicial fue ingresada en representación de Alejandra Yaupe Yanquitur, hortalicera mapuche e integrante de la agrupación Queyú Somos Güen, organización que reúne a productoras mapuche que comercializan hortalizas en el centro de Temuco. Ellas el día de hoy han venido a presentar una querella en contra del inspector municipal que está determinado su nombre, que fue detenido hace unos días atrás por ocasionar lesiones en contra de una de los miembros de la agrupación en circunstancias de esta decisión que ha tomado la alcaldía de Temuco sin notificar a ninguna de las hortaliceras mapuches de copar el centro con sus inspectores municipales, quitándole la posibilidad de que ellas ejerzan la economía diaria y su trabajo que han ejercido ancestralmente. Según la querella, los hechos ocurrieron en el sector de Manuel Montt con Manuel Bulnes, donde las hortaliceras llegaron a vender sus productos como lo han hecho históricamente. En el lugar se encontraba un grupo de inspectores municipales. De acuerdo con la presentación judicial, durante el procedimiento se habrían producido forcejeos, uso de escudos, gas pimienta y agresiones físicas contra las mujeres. La afectada habría recibido una zancadilla que provocó su caída y una lesión en la rodilla derecha. Posteriormente, según la querella, habría sido golpeada con un puño en el pómulo y en la cabeza. La atención médica constató lesiones en el rostro y en la rodilla. El inspector municipal, señalado como autor del golpe, fue detenido por carabineros y posteriormente apercibido por instrucción del fiscal de turno. Se constató la lesión, está acreditada la lesión, también el hecho de que fue realizada por uno de los inspectores, y es por eso que venimos a presentar una querella criminal para que se investigue, para que se compruebe y para que se condene a la persona que realizó esta acción. La querella solicita diligencias para esclarecer lo ocurrido. Una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, empadronamiento de testigos, revisión de cámaras del sector y declaración de la víctima y de quienes la auxiliaron. La abogada Karina Riquelme también pidió que se entreguen todos los registros disponibles, incluyendo cámaras municipales. Desde la agrupación Queyú Somos Güen, su presidenta Yolanda Yanquitur acusó un retroceso en la relación con el municipio. Aseguró que al inicio de la administración hubo compromisos de diálogo y reconocimiento, pero que hoy se enfrentan nuevamente a procedimientos violentos y falta de información formal. No, lo primero que pasó con nosotras, que el alcalde, cuando él asumió como alcalde, nos llamó como hortalicera y hizo su inauguración y nos pidió perdón. Eso, que nunca más iba a pasar lo que está pasando ahora. Y ahora tuvimos un retroceso con el alcalde. Volvimos a la violencia y él nos acusa que nosotros estamos amenazando de muerte a los inspectores, en la cual es totalmente falso. Yo no vengo a matar, ninguna de mis lamienes viene a matar ninguna persona. Entonces hemos tenido un retroceso con el alcalde, no hemos tenido diálogo con él, en absoluto. Las hortaliceras sostienen que cuentan con credenciales entregadas por el municipio y que no fueron notificadas formalmente de una prohibición para vender en el centro. Para ellas el punto no es solo comercial, se trata de una práctica histórica, familiar y cultural ligada a la producción de la tierra y al abastecimiento cotidiano de vecinos y vecinas de Temuco. Nosotros tenemos poca tierra y con lo que tenemos se trabaja y se trae lo que uno produce. Somos hortaliceras, yo trabajo mi campo, así como todas las lamienes trabajamos nuestro campo. La presidenta regional de la ANEF Araucanía, Sandra Marín, también respaldó a las hortaliceras y calificó la situación como parte de un conflicto social, cultural y territorial que se arrastra desde administraciones anteriores. Entonces lo que hace el alcalde es un racismo institucional. ¿Por qué es institucional? Porque él es representante de una comuna, él es el que lidera una comuna que es la municipalidad de Temuco, y lo que hace con sus dichos es generar mensajes de odio hacia mujeres hortaliceras, mujeres mapuches, donde tenemos mujeres que son adultas mayores, y tenemos también jóvenes que son nietas de estas mujeres y que están también siguiendo este trabajo, que es un trabajo cultural. La causa ahora deberá ser investigada por el Ministerio Público. Desde la agrupación esperan que se determinen responsabilidades por las lesiones denunciadas y que se abra una salida política al conflicto entre fiscalización municipal, comercio en el centro y el trabajo histórico de las hortaliceras mapuche. Mientras avanza la querella, las hortaliceras insisten en que seguirán defendiendo su derecho a trabajar en el centro de Temuco, donde por generaciones han vendido los productos cultivados en sus territorios.